ahí en pantalla, y es un poco, hermanos, de la secuencia que vimos el domingo pasado. No sé cuántos recuerden el mensaje que tuvimos expuesto por el hermano y pastor del domingo pasado, y me cayó mucho a mi vida e hice la aplicación para de ahí empezar a forjar este mensaje del día de hoy, que vamos a deleitarnos con esta palabra, con este mensaje, hermanos, porque nos dice allí en Génesis 6:6, como dice el título del mensaje: arrepentirse duele, hermanos. ¿Sí? Y sin más preámbulo, hermanos, vamos a entrar en materia. Y hoy quisiera compartir con ustedes, hermanos, este mensaje sobre el arrepentimiento. ¿Sí? Un tema, hermanos, muy importante. Ciertamente yo creo que uno de los temas más importantes en todas las iglesias. Y no nada más en las iglesias evangélicas. Estoy hablando en todas las iglesias del mundo. Es algo de lo más relevante y lo más importante que tiene que tener el creyente, el arrepentimiento. Porque es el primer paso, fíjese bien, y usted me lo va a aclarar. Es el primer paso en la vida del cristiano. Porque el arrepentimiento es el cambio, hermano. ¿Sí? Es un cambio verdadero. Y déjeme decirle que si no hay un cambio dentro de la vida de la persona, no puede haber arrepentimiento entonces. Primeramente necesita haber ese cambio para que haya arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es crucial, hermanos, para todo creyente en el ámbito religioso o en el ámbito en el cual se desarrolle, sí, espiritualmente. Hermanos, este es un tema que nos afecta a todos en nuestra vida espiritual, perdón. Y en especial hoy quiero hablar a nuestra congregación. Este mensaje es especial para el pueblo que hoy se reúne en esta iglesia, hermanos. En el servicio del domingo pasado, anteriormente, tuvimos también este tema del arrepentimiento, pero con otro propósito. ¿Sí? Este mensaje nos llevaba más específicamente al arrepentimiento de Dios, al arrepentimiento de Jehová. Y por eso quise citar algunos ejemplos del arrepentimiento de Dios. En la Biblia, hermanos, hay más de 40 citas en las cuales Dios se arrepintió. ¿Sí? No voy a decirlas todas, voy a decir las más específicas en las cuales Dios se arrepintió. Y la primera ya la vimos el domingo pasado, hermanos. En esa estuvimos trabajando el mensaje, que es Génesis 6:6. ¿Sí? No quiero que vaya a su Biblia, mejor escuche lo que le voy a leer aquí. Dice Génesis 6:6: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Sí, él se dolió, hermano. Él se dolió porque se arrepintió de haber hecho a la humanidad, de haber hecho al hombre. Otro ejemplo, hermanos, en Éxodo 32:14 dice así: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió de haber dicho del mal que había de hacer a su pueblo. Otro de los ejemplos en 2 Samuel 24:26 nos dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Esa es otra manera de que Dios se arrepintió de castigar a su pueblo. Y ya por último, Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí está otro ejemplo cuando se arrepintió Dios de hacer castigo o de hacer lo que había dicho que iba a hacer a la tierra, y no lo hizo porque se arrepintieron y se regresaron de sus malos caminos.
Hermanos, este arrepentimiento que tuvo Dios en distintas ocasiones en lo que es los pasajes de la Biblia, déjeme decirle, hermanos, que no es un arrepentimiento del cual el Altísimo haya pecado o haya hecho el mal. O sea, hay mucha diferencia. Él no pecó. Él no tenía por qué arrepentirse, pero aún así se arrepintió de no hacerle mal a la humanidad, de no hacerle mal al hombre. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, él no tuviese o no tenía esa forma de arrepentirse, hermanos, o pedir perdón. Él no tenía por qué pedir perdón, ¿sí? Sino que él le dolió en su corazón, ¿sí?, lo que iba a hacer con la humanidad. ¿Sí? Fue tentado por la misericordia, por la bondad, y se arrepintió de hacerle lo que iba o había dicho que iba a hacer a su pueblo, hermanos. El propósito, hermanos, de este mensaje es que nosotros nos podamos dar cuenta cómo es que el arrepentirse genuinamente, hermanos, cuesta demasiado, duele, hermanos, porque si Dios se arrepintió y le dolió en su corazón, ¿sí? Imagínense nosotros que somos humanos, cómo no nos va a doler el arrepentimiento, cómo no vamos a sentir ese peso de el poder arrepentirnos. Así que, hermanos, el arrepentimiento duele. El arrepentimiento es un proceso doloroso, pero que al final lleva al perdón y a la paz. Si usted se arrepiente, hermano, créame que va a quitar toda esa carga que lleva encima y va a sentir esa ligerez, va a sentir esa paz interna dentro de usted, pero una paz duradera, una paz como la da Cristo Jesús, no la paz como la da el mundo, hermano, sino una paz que dura para toda la vida. Una vez que usted se arrepiente, empieza a sentir ese cambio, esa diferencia, esa ligereza dentro de usted por haberse arrepentido ante Dios, ¿sí? Y estar limpio de todas esas acciones que hizo o que está haciendo en su vida, hermanos. Y así lo dijo el profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si rojos fueren como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Hermanos, el arrepentimiento verdadero es un cambio, pero es un cambio de sentimientos, de actitud hacia el pecado y a la justicia, y un cambio de corazón. Sin cambio, como ya lo decía hace un momento, déjame decirle, no hay arrepentimiento. Si usted no cambia su manera de ser, no cambia su manera de vivir, entonces déjeme decirle que lamentablemente usted no se ha arrepentido. Sigue viviendo en las mismas condiciones antes que conociera a Jesús en su vida, o antes que llegara Jesús a su vida. Si no hay ese cambio verdadero en su vida, en su corazón, en su mente, créame que no hay o no ha habido un arrepentimiento genuino, hermano. Porque el arrepentimiento significa cambio. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Cambiar las formas en las cuales usted vivía o yo vivía, cambiarlas a las formas que están o que son agradables a Dios. Ese es el cambio de vida que el arrepentimiento nos debe traer o nos debe cambiar, porque el arrepentimiento debe ser un cambio total, no un cambio parcial. No,
hoy nomás cuando voy al templo cambio y salgo a la calle, salgo al mundo y mi vida retoma otra vez el curso que dejé allá afuera. No, hermanos, esa no es la forma, ese no es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es un cambio total, no un cambio de momentos, no un cambio de horas, no un cambio de días. Muchos de nosotros cambiamos nuestras características un día o dos, y a los 2 o 3 días estamos otra vez igual a que como estábamos antes. Ese no es un arrepentimiento. Ese no es una originalidad de la persona o de la forma de arrepentirse. El cambio debe de ser un cambio total. ¿De qué le puede servir, hermanos, al que se dice ser religioso el estar pecando y pecando y pecando continuamente? Para luego, después de pecar, hermanos, y no quiero lastimar a nadie, es solamente un ejemplo, para después de pecar, confesar sus pecados a un líder. ¿Sí? Confesar sus pecados a un líder y luego seguir en el mismo círculo vicioso, pecando y haciendo lo mismo una y otra vez. ¿De qué sirve eso, hermano? ¿Usted cree que eso sea un arrepentimiento? ¿Usted qué opina? ¿Cree que esto en verdad sea un genuino arrepentimiento? Estamos, hermanos, a unos días de que el pueblo de Tecolotlán sea anfitrión de una de las más grandes tradiciones del mundo, el carnaval, la fiesta del carnaval. Y no me quiero meter en esos temas de lo que significa la palabra carnaval, pero sí les voy a decir el significado. Es ofrecer su carne, es ofrecer su cuerpo al mundo. Eso quiere decir. Eso quiere decir carnaval, si usted no lo sabía. Es ofrecer su carne al mundo, a los deleites, al pecado. Eso quiere decir, y aún así celebramos carnaval, hermano. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Este pueblo, pues, se desvive, se desvela, gasta, baila, y son 10 días de depravación, hermanos, en el pueblo. No sé cuántas cosas puedan pasar en estos 10 días entre la multitud y entre la sociedad de este Tecolotlán. El pueblo se deprava completamente. Y no estoy yo para decírtelo. Usted lo puede ver. Usted lo puede ver, hermano. Pero lo más que me llama la atención, hermano, que al término de estas fiestas, todo el mundo corre a purificarse por medio de la imposición de la ceniza en sus cabezas, en sus frentes. Qué triste, hermano, qué triste. Y este pueblo lo hace con el dogma que hace pensar al humano o a la persona que con esto ya queda limpio de su cuerpo para volver a seguir pecando otra vez. Y cada año viene lo mismo, hermano. Cada año es una tradición. Pasa, la persona va, se purifica, entre comillas, y queda listo, queda limpio para volver a empezar a pecar de nuevo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que esto sea un arrepentimiento genuino? No, hermano, no. Esto de nada le vale al creyente el ir a quererse limpiar, porque en ningún momento queda limpio de pecado, porque no tiene un arrepentimiento genuino. Esto no le sirve de nada, hermano. Absolutamente de nada. Hermanos, estamos pasando los mismos tiempos cuando Noé. Estamos en los mismos tiempos, hermano. Estamos en los mismos tiempos del Éxodo. Estamos en los mismos tiempos de Jonás. Estamos en los mismos tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios nos quiere subir al arca. Nos quiere sacar de la esclavitud. Nos quiere advertir de lo que está por venir y no quiere que perezcamos.
no quiere que nos perdamos. Y no hacemos nada, hermano, ni siquiera nada por arrepentirnos ni en lo más mínimo. Creemos que al final Dios se doblará en su corazón y nos perdonará una y otra vez como lo hizo en aquellos días. Pero no, hermanos, estamos en los últimos días y como ya lo hemos escuchado en diferentes prédicas y en diferentes mensajes, Cristo Jesús ya no va a ser abogado. Cristo Jesús va a ser el juez y todos entraremos al juicio. ¿Y quién es el que conoce tu vida y mi vida? Cristo Jesús. A Él no le vas a ocultar nada. A Él no le vas a decir, no, es que yo no hice esto, es que yo no hice lo otro, o es que yo hice esto y hice aquello. Pero Él conoce hasta lo más mínimo de sus acciones y de sus pensamientos. Así que, hermano, hay que estar preparado con ese arrepentimiento genuino, porque los días de la gracia, como ya nos lo decían en la prédica pasada, los días de gracia se están terminando. Los días de gracia están culminando y estamos en los días de la venida de Cristo Jesús. Por eso estamos viviendo todas estas cosas. Dice Mateo 7, 21 al 23, y no todo al que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. ¿Qué tal, hermano? Tremendo pasaje, hermanos, que nos hace y que nos quede para reflexionar que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de Jehová. Permítame, hermanos, compartir una anécdota o una relación que nos habla muy singularmente del arrepentimiento. Había un hombre, llamase Mario, o llamase con otro nombre, quien a pesar de ser un fiel creyente y servidor de una iglesia, hermano, un día, cierto día, cayó en la trampa de la envidia, del rencor, del coraje, del celo hacia un compañero de su mismo trabajo. Durante meses, este hombre dejó que estos sentimientos oscurecieran su corazón y vivía triste, afligido y de mal carácter, hasta que un día, en una conversación con un buen amigo, entendió el daño que se estaba causando a sí mismo y a su relación con Dios. Mario entonces decidió arrepentirse y pedir perdón tanto a Dios como a su compañero de trabajo, lo que le permitió sanar y renovar su fe y su vida. Eso fue un arrepentimiento genuino, ¿sí?, hacia su compañero de trabajo. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús nos enseña en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hermanos, aquí vemos la importancia del arrepentimiento en nuestro camino hacia el reino de Dios. Pero, ¿qué implica realmente el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué implica? A
Arrepentirse, hermanos, no es solo lamentarse por nuestros pecados. Es mucho más que eso. El verdadero arrepentimiento implica reconocer nuestras fallas, cambiar el rumbo de nuestra vida y alejarnos del pecado en busca de la guía de Dios. Así como se nos recuerda en el libro de los Hechos 3:19, que nos dice: arrepentiros pues y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted se arrepiente, hermano, entonces vendrán tiempos de refrigerio del Señor. ¿Y qué es tiempos de refrigerio? Bendición, hermano. Bendición. Es cierto y muy cierto que todos somos pecadores y cometemos errores. Pero el arrepentimiento, hermanos, es un proceso continuo en nuestras vidas y más en el cristiano. Es un proceso. Hay un dicho que me gusta mucho, hermano, y ya lo hemos comentado aquí. Dice ese dicho: errar es de humanos. Errar es de humanos, pero levantarse es divino. Un dicho verdadero. Errar es de humanos porque todos podemos caer. Nadie está exento a no pecar. Pero dice, levantarse es divino. Entonces, ¿a quién necesitamos para levantarnos? A Dios. Usted no puede levantarse solo. Y si no tiene a Dios en su camino, y si no tiene a Dios en su vida, créame, hermano, entonces usted quedará ahí tirado, sin poder levantarse. Porque levantarse es divino. Caer es fácil. Tropezar es fácil. Deslizarte es fácil. Pero levantarte solamente es de Dios. Hay una parábola, no sé si la han escuchado, de un simple insecto, hermanos, que es la abeja. Cuando está un vaso de agua en cualquier lugar, puede que esté a la mitad, la abeja cae dentro del vaso y la abeja muere. ¿Y usted por qué cree, hermano? Porque la abeja se agarra la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta dentro del vaso, pero solamente mira hacia abajo. Y entre más quiere salir, más se hunde, sin pensar que la salida está hacia arriba. Si la abeja o el insectito volteara hacia arriba y viera que está la salida arriba, salvaría su vida. Muchos de nosotros miramos hacia abajo todo el tiempo. Miramos hacia abajo y hacia abajo no está la salida. La salida está hacia arriba, donde está Dios. Nos dice en Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, queridos hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy, de este mensaje. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención y la vida eterna en Cristo. Es el primer paso, ya lo decía al inicio. Es el primer paso para la redención y la vida eterna en Cristo. Recordemos pues lo que dice la segunda carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o no queriendo que ninguno muera, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mi hermano, yo quisiera concluir este breve mensaje de arrepentimiento con una palabra, hermano, que le aliente, con una palabra que le llene de vida y que le dé y que le traiga vida eterna. Si no se ha arrepentido, hermano, si aún no ha dado ese paso genuinamente y con todo su corazón, yo lo animo, hermano. Yo lo animo en que en este día ponga las cartas sobre la mesa, identifíquese, examínese dentro de su corazón y vea si en realidad usted ya se ha arrepentido genuinamente y completamente. Que sea un arrepentimiento total y no un arrepentimiento parcial. Que su vida muestre un cambio digno de ser un seguidor de Cristo, hermano. Que no solamente seamos cristianos cuando vengamos al templo, cuando vengamos con los hermanos, sino que seamos cristianos en todos los ámbitos en los cuales cada uno de nosotros nos desarrollamos. En nuestro trabajo, en nuestras reuniones, y donde quiera que andemos, que mostremos ese cambio genuino, porque sin cambio, entonces no hay un arrepentimiento. Muchos podemos decir que al cabo aquí nadie me ve, que aquí nadie sabe lo que soy, al fin y al cabo nadie sabe que soy cristiano, aquí nadie me conoce. Sí, le entiendo perfectamente. Hay lugares que puedes ir y nadie te conoce, pero Dios sí te conoce. Y lo que diga la gente, hermanos, lo que diga la gente, sale sobrando. Eso no, nada te va a quitar, ni nada te va a poner. Cuídate de Dios. Porque como lo vuelvo a repetir, Jesús, su Hijo, ya no va a ser abogado. Ahorita es abogado. Él nos presenta al Padre limpios. Fíjense qué ternura, qué misericordia de ese Salvador, de ese Hijo de Dios, que después de morir en la cruz todavía se compadece de nosotros y nos presenta ante el Señor limpios. Ante el Padre nos presenta limpios. Pero no espere que todo eso vaya a continuar. Va a llegar el día en que Jesús agarre el poder de juez. Entonces agarre, hermano. Agarre, porque ya no va a haber un abogado que lo presente ante él como limpio, porque él conoce todas sus obras. Así que, hermano, si no ha dado ese paso, acérquese a Dios. Arrepiéntase, hable con Él. Y si ya lo han hecho, sigan perseverando en el arrepentimiento y en la fe, hermano. Si usted ya se arrepintió, siga perseverando. No descuide ese arrepentimiento, hermano, ni esa fe. Siga perseverando, porque así lo dice la palabra. Perseverar, perseverar. Hermanos, arrepiéntase. Es el momento. Va a llegar el día que no haya tiempo. Ahorita estamos vivos, ya lo decía el otro día ahí en la reunión de los padres en el evento. Ahorita estamos vivos, hermanos, pero no sabemos si mañana Dios nos llame a su presencia y ya no va a haber tiempo. Hay que hacerlo en vida.
Hay que hacerlo cuando estamos vivos y estamos conscientes de lo que hemos hecho. Cuando ya pierda su vida o esté perdiendo su vida, ya no va a haber tiempo. Así que, hermano, arrepiéntase y persevere en la fe de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Esperamos, Padre, que esta palabra, Padre, no lastime corazones. Sabemos que su palabra es dura, Señor. ¿Quién la soportará? ¿Quién la soportará? Pero, ¿a dónde iremos, Padre? Si solamente su palabra es de vida, solamente su palabra es de verdad. Entonces, ¿dónde hallaremos otra palabra, Señor, que nos pueda sacar, Padre, a la vida eterna? Bendiga pues mi vida, Padre. Siga, Señor, llenando con su Espíritu Santo esta mente, Señor, este cuerpo, este corazón, para poder seguir sirviéndole, Señor, y poder seguir exponiéndole su palabra, Padre Santo. Bendiga esta iglesia, que este mensaje expuesto el día de hoy, que esta palabra, Señor, se guarde tanto en las mentes, tanto en los corazones de mis hermanos, Señor, y que esto deje, Señor, deje huellas, Señor, que quede marcado, Señor, de estos corazones, y que la palabra no vuelva vacía, Señor, que traiga frutos, Señor, de su iglesia. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén.